se forman durante 2 años de su vida, todos los sábados de 8 de la mañana a 14 horas, Ujú. para poder implementar de forma transversal en todas sus prácticas docentes la educación sexual integral, como lo demandan la Ley Nacional de ESI, la 26150, desde el año 2006. El postítulo no se abrió en el 2006, sino en el 2009, y desde ahí hasta ahora este año tendríamos que empezar la corte número 18, pero todos los años tenemos alguna situación que pone en riesgo la continuidad, aunque este año es superlativo el riesgo respecto de otros años, porque a esta altura del año, que es 6 de abril, todavía no tenemos aprobada la resolución que permite la apertura, la inscripción de la Corte, ¿no? No es que tenemos gente inscripta formalmente y no sabemos cuándo vamos a cobrar, que es lo que pasa todos los años. Claro. Este año ni siquiera nos han aprobado una resolución que diga, ok, van a empezar tal día, habiendo presentado en tiempo y forma, según la resolución que la Dirección General de Formación Docente de CAB había estipulado, en marzo del 2025. Ese fue el momento en el que nosotros entregamos toda la propuesta para poder decir, bueno, este año, 11 de abril, empezamos las clases. Bueno, no estamos en esa situación y estamos en una situación muchísimo más compleja, que es no tenemos información de cuándo va a estar esa resolución aprobada. Claro, y esto depende de Ciudad de Buenos Aires. Exacto, de la Dirección General de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Bien, si esto no empieza, vos dijiste, ¿no? Esto tiene que ver con una ley que se estaría incumpliendo. Exacto, hay una ley nacional y una ley de la ciudad, así como la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de educación sexual integral, que obliga al Estado a formar a sus docentes en esta materia específica, y a la vez obliga a quienes trabajan como docentes a implementar estas estrategias pedagógicas en su práctica docente cotidiana. No es que quien tiene ganas puede formarse y puede trabajar desde el paradigma de la ESI, sino que desde la Ley de Educación Nacional en adelante ya estipulaba el trabajo en educación sexual integral. Luego se sanciona una ley específica de ESI que dice que todos los docentes desde el primer nivel obligatorio de educación, o sea que desde la sala de 3 hasta la formación docente, tienen que implementar contenidos de educación sexual integral en su trabajo cotidiano. Esto se traduce de otra manera en las aulas, no es que yo planifico mi clase a partir de esto. Esto tiene que ver con herramientas que quienes trabajan como docentes tienen para desarrollarse, desempeñarse cotidianamente ante demandas de las más amplias que suceden en las escuelas en torno a las pibas y los pibes que se forman como estudiantes. Uh-huh. Sí, totalmente. O sea, está bueno explicar esto. No es adoctrinamiento, ¿no? Porque está puesto este sello sobre todo lo que tenga que ver con la ESI, con educación sexual en las escuelas, en ese debate ideológico o esa batalla cultural, entre comillas, que plantean desde el gobierno nacional en este caso. Nosotros, tal vez para que sea ilustrativo, podríamos pensar cuáles son estas circunstancias, estas situaciones que yo mencionaba recién, ¿no? La educación sexual integral le da herramientas, le da herramientas a las y a los docentes para poder abordar situaciones de violencia en las aulas, en las escuelas. Por supuesto, violencia por motivos de género, pero también todo tipo de violencias, porque trabajamos con los vínculos y la afectividad desde el más temprano momento que las personas ingresan a las instituciones educativas. Entonces, hace una semana y media atrás estábamos preguntándonos cómo pasó esto en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, cómo un estudiante entra armado, qué se sabía de ese pibe, ¿no? La gente empieza a decir, la escuela no vio nada. Bueno, la escuela ve lo que puede ver con las herramientas que puede ver, más allá de que podamos discutir si esto es solo una situación que tendría que haber recogido la escuela, pero digo, la posibilidad de poder detectar situaciones de vulneración de derechos que las pibas y los pibes están atravesando, y estoy hablando de todo tipo de vulneración de derechos, pero por ejemplo aquellas que están relacionadas con las violencias sexuales que sufren infancias y adolescencias, surgen de manera continua en las aulas y con manifestaciones que
se pueden detectar si uno está formada en la temática. Situaciones de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, acceso a métodos anticonceptivos, evitar infecciones de transmisión sexual. Nuestro país nunca bajó de las cifras de transmisión de VIH-Sida y ahora estamos en medio atravesando pandemias de sífilis, pero bueno, parece que eso no tiene nada que ver con las preocupaciones actuales. Entonces, estas son algunas de las temáticas que nosotras trabajamos y que se pueden abordar y que aparecen constantemente en las aulas como demanda de los estudiantes y de las estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando vos me traías esta cuestión de, entonces no es adoctrinamiento, lo que nosotros tendríamos que poder pensar, que lo que sí es altamente ideológico, es dejar sin formación a estos docentes, dejar sin herramientas a estos docentes que sí están interesados en garantizar derechos, en acompañar e intervenir en situaciones en las escuelas, cuando las escuelas necesitan referentes que puedan acompañar estas circunstancias. Entonces, sí creo que es ideológico, pero hay que leer qué tipo de ideología está operando en este sentido. La educación sexual integral es estrictamente una ley educativa, es una herramienta pedagógica y está totalmente vigente en nuestro país. Lo que está es desfinanciada o apartada y disfrazada con otro tipo de artilugios, como la educación socioemocional o otro tipo de estrategias que algunos gobiernos intentan a poner en boga para dejar de lado el trabajo que venimos haciendo desde el 2006 en esta temática. Totalmente. Mariela Zarlinga, docente y especialista en ESI, integrante del Consejo Académico del Joaquín B. González de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, otra ley incumplida. En este caso, no hablamos del gobierno nacional, sino del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cambió, ¿no? El perfil de la gestión Macri en relación a la de Larreta, con todas las críticas que se le puede hacer a aquel momento político de Buenos Aires. Jorge Macri está definitivamente alineado con las ideas nacionales, parece en esto también, ¿no? Totalmente. Cambió muchísimo el panorama. Nosotros no tenemos interlocución válida con la Dirección de Formación Docente y sí hay una decisión en el Ministerio de Educación de avanzar en esto que yo te comentaba recién. El Ministerio de Educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el año pasado una ley de educación socioemocional, que es una ley que se disfraza diciendo que va a trabajar con las emociones en las escuelas y que va a ayudar a contener las situaciones que se producen adentro de las escuelas. Y esto quiero dejarlo bien claro, nosotros estamos atravesando no solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es a nivel nacional, las cifras en torno a situaciones de vulneración y de padecimientos mentales que las adolescencias y las infancias están sufriendo son enormes, se dispararon después de la pandemia y nadie está interviniendo de forma real y concreta. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inventa una ley de educación socioemocional que habla de autorregulación de las emociones, de autogestión de los afectos, habla de gestionar las emociones, ¿no? Introduce todo un lenguaje empresario, mercantil, sí, en relación a los afectos y las emociones, como si fuera un problema individual. Sí. Suena casi como autoayuda eso, me parece. Bueno, counseling, coaching ontológico, invita a los docentes a asistir a salas de calma. Cuando uno va a hacer los trámites en el ministerio, puedes ir a una sala de calma a meditar. Bueno, y propone todas estas estrategias en las aulas, en aulas de escuelas donde no está garantizada la alimentación, las becas alimentarias para las pibas y los pibes, se caen los techos o se inundan o hay ratas, donde no sabemos si nuestros estudiantes tienen plata para conseguir los materiales para venir a la escuela, desplazarse, y entonces se descontextualiza la situación de crisis social y se pone el foco en una persona que debe gestionar ese enojo, esa incomodidad, esa angustia, y bueno, con todo tipo de estrategias de dudosa cientificidad, sacándole los recursos que por ley le tiene que proveer a la educación sexual integral, que trabaja en la afectividad y en las emociones desde un paradigma socioafectivo, ¿no? Pensándolo como, bueno, la salud es un producto comunitario
por lo tanto los afectos, las emociones también se pueden trabajar y pensar, incluir en la educación, pero de forma social, comunitaria, con contexto y situado. Sí, sí, totalmente. Bueno, volviendo al reclamo por el postítulo, igual, ley local no se antepone o no se interpone a ley nacional, ¿no? Que hagan la sala de calma, si creen en eso está bien, pero que financien y que desarrollen la formación en ESI de los docentes, ¿no? Sí, sí, que garantiza. Además, vos fíjate que estamos atravesando también momentos en los que de las docencias se dice que son vagos, que no quieren formarse, que están atrasados, que son los culpables de los resultados en estas pruebas de calificación. Nosotros tenemos lista de espera de más de 300 personas para formarse y como dije al principio, este postítulo dura 2 años, los sábados de 8:30 de la mañana a las 14. ¿Qué persona que no tiene ganas de formarse pone el cuerpo durante 2 años para una formación así? Entonces, el gobierno mismo desalienta la formación de excelencia, de calidad, que además es un postítulo, primero que es la única propuesta gratuita que quedó en Cava, porque ya se encargaron de cerrar otras propuestas gratuitas, solo quedan propuestas privadas. Este es el único que queda de formación gratuita. Y todos los años tenemos lista de espera de más de 150 personas. O sea, nosotros podemos dar vacante a 120, quedan entre 150 y 200 todos los años afuera. Digo, para el contexto, ¿no? Queda claro, para dimensionar. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo son los plazos? ¿Qué pasa? ¿En qué momento es que llegamos al lugar terminal? Ya viene atrasado el inicio. ¿Y cómo van a continuar? ¿Cómo se puede articular ese reclamo? Estamos en situación terminal, te diría, porque cada día que pasa conspira contra aquella persona que se anota y dice, bueno, pero esto no empieza, me anoto en otro lado porque me tengo que formar. Entonces nosotros tenemos preocupación en torno a la matrícula, que es llegado el momento de que tengamos la resolución, bueno, quiénes van a venir a cursar, pero en contrapelo a eso, digo, como mientras esperamos que salga la aprobación, seguimos insistiendo con los pedidos de informe, hay todo un abanico de legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero de los partidos que se te ocurran, que han presentado pedidos de informe para que esto salga. Nosotras el 11 de abril, a partir de las 9 de la mañana, empezamos el segundo año de formación que quedó aprobado desde el año pasado y tiene que completar su formación este año. Y ese día haremos un gran acto invitando a todas las personas que nos están acompañando, las organizaciones, los sindicatos y también quienes se anotaron como aspirantes del postítulo ese día para que, bueno, podamos hacer algún tipo de demostración de, bueno, aquí estamos, esta es la gente que quiere empezar a cursar, están los aspirantes, está el equipo docente, porque este equipo docente está decidido a garantizar la formación. No somos nosotras, no es el equipo docente quien no está garantizando la formación. Entonces, el 11 de abril a las 9 de la mañana estaremos en el auditorio del Instituto Joaquín B. González, iniciando la corte de segundo año, y explicándole a los aspirantes de primero por qué no podemos empezar a cursar, esperando que la formación docente dé la respuesta que tiene que dar. Bien, estamos atentos a eso. Es una política que fue transversal, espero que no valga el pasado y que siga siendo, al peronismo, a la izquierda, a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica, hasta el PRO, ¿no? Entonces, bueno, uno espera que los legisladores y las legisladoras muevan, ¿no? Ya que el gobierno de Macri se pintó de violeta. Exacto. En realidad, si nosotros pensamos, es un postítulo que siempre fue sancionado, o sea, funcionó siempre en la órbita de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hace 20 años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del macrismo, y siempre lo han habilitado. Incluso nosotros hemos recibido convocatorias a reuniones de bancadas de Cambiemos en estos días, como para explicar que estamos también en el medio de una interna. Claro, totalmente. Es una política que todas las bancadas han apoyado. Depende el momento con más o menor ahínco, pero la verdad es que es una ley que además, todo el tiempo quienes están a favor y quienes están en contra están mentando la educación sexual integral para que resuelva algo. Entonces, y las cifras, las cifras de, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal en torno a las
denuncias de abusos intrafamiliares. Hay un documento del Ministerio Público Fiscal del año 2018 que dice que de las denuncias que se hicieron durante ese año, el 80% emergieron en una clase de educación sexual integral o en un docente que tenía la escucha desde la educación sexual integral. Entonces, la escuela es fundamental para contrarrestar todo tipo de violencias y estas en específico. Totalmente. Mariela, te agradecemos el tiempo. Fue muy clara la explicación, la exposición, los datos. La fundamentación está buenísimo poder visibilizarlo. Bueno, y nos quedamos con la fecha del 11 de abril marcada para ese encuentro y para ese reclamo, y ojalá que arranque todo como tiene que arrancar para que siga la formación en educación sexual integral en Buenos Aires y a nivel nacional también, lo nacionalizamos. Te agradecemos mucho y queda el micrófono abierto para seguir contando. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, siempre sabemos que tenemos con ustedes un espacio y para nosotros es súper valioso, así que muchísimas gracias. A vos, a ustedes. Ahí pasó Mariela Sarlinga, docente de historia, especialista en ESI, docente y parte del consejo académico que coordina este espacio educativo sobre la educación sexual integral en el Joaquín B. González de Capital. El postítulo, esto es lo que están peleando. Por su inicio retrasado, hace 18 años que funciona perfecto, pero en los últimos tiempos hemos venido, los últimos años, alarmando y alertando y bregando por las inscripciones, y ahora ya directamente está desfinanciado y peligra su continuidad, así que ahí está hecho el pedido, el reclamo, y el sábado 11 de abril van a estar dando inicio a este reclamo, o marcando este reclamo, con un encuentro en el Joaquín B. González para visibilizar lo que está pasando, si es que todavía no se ha dado la orden oficial para su inicio. En tránsito.